Hola a todos, mi nombre es Gustavo Luciano López, tengo 66 años, soy médico radiólogo, egresé de la Universidad de El Salvador en 1980 y de la Escuela para Graduados de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires en 1984. Salvo por 4 meses de finales de 1968 en la escuela número 8 Dr. Bernardino Rivadavia de Aedo en la provincia de Buenos Aires, toda mi educación, preescolar, primaria, secundaria, universitaria y posgrado, se ha desarrollado en instituciones privadas. Hasta que llegué a la Patagonia en 2006, nunca había trabajado para el Estado, ni siquiera como proveedor de servicios. Podría decirse que mi núcleo de referencia pertenece a una clase con aspiraciones intelectuales y por lo tanto burguesas. Tengo conciencia de no ser un proletario, pero no acepto el encasillamiento clasista que ha formado parte de mi debate durante toda mi vida, porque desde pequeñito mis afinidades han sido con conciencia social y de opciones populares, tanto ideológicas como religiosas, como de compromiso. La política es algo que nos atraviesa en todo momento de nuestra vida. Cuando abrimos la heladera para comernos un yogur, cuando elegimos un libro o un libelo para leer, en el cuarto oscuro o cuando estamos trabajando, cuando hablamos, en nuestros discursos y en todas nuestras acciones, sean conscientes o inconscientes, cotidianas o trascendentes, todas nuestras acciones están atravesadas por la política. A su vez, el conjunto de procesos y elecciones, propias o ajenas, que nos han llevado al lugar donde estamos a lo largo del tiempo, desde que nacimos hasta hoy, son nuestra historia. Por lo que podríamos decir que la historia es el relato de los sucesos políticos en el tiempo. Porque la historia no se compone del relato de guerras y batallas sacadas de manuales de estrategia militar, como tampoco de la recopilación de leyes de un período de tiempo pasado, ni de los fallos o jurisprudencia de los tribunales, y mucho menos de un archivo de publicaciones viejas, aunque éstas sean sus principales fuentes documentales. También se compone de los relatos, en el caso personal de los familiares y en lo social de los diferentes grupos, sobre sucesos que acontecieron en el pasado y que muchas veces quedan plasmados en libros de pensadores, comentaristas, críticos y opinadores, aunque también en obras de teatro, o más acá en el cine y los archivos de imágenes, o en la tarea de los artistas plásticos, pinturas, esculturas, o en poemas, o en canciones, música o decires, incluso en hallazgos arqueológicos, sean estos de miles de años o encontrados en un armario de la abuela o enterrados en el jardín del patio. Todo eso nos habla de historia, y la historia nos habla de política, la que nos ayuda a saber quiénes somos y a decidir lo que podemos ser individual o colectivamente. Las decisiones migratorias fundadas en la Constitución alberdiana de 1853 y su reforma de 1860 tuvieron un impulso práctico como lo que hoy llamaríamos política de Estado, durante la organización del Estado liberal entre 1862 y 1880, y especialmente en la gestión de Sarmiento entre 1868 y 1974, durante la Cancillería de Carlos Tejedor, cuando se nombraron cónsules en las principales ciudades de Europa, especialmente en los puertos, y se les ordenó reclutar inmigración útil, le hace artesanos, labriegos, oficiantes, etc., para traer a la Argentina. Contaban con tarifas preferenciales en los barcos y recomendaciones para trabajo al llegar. Así llegaron mis bisabuelos, 7 de los 8. Luciano López, el papá de mi abuelo paterno, nació en Monforte de Lemos, Lugo, Galicia, España, en 1856. Entre las llamadas reformas borbónicas, impulsadas por Carlos III en la segunda mitad del siglo XVIII, además de la creación del Virreinato del Río de la Plata, entre otras cosas, se crearon las escuelas del rey, que luego de la expulsión de los jesuitas se hicieron cargo de sus aulas. Los cabildos y ayuntamientos debían becar a los mejores alumnos de su comarca, 2 por año, para mandarlos a estudiar en ellas. Así, don Luciano llegó a Henares,
para estudiar agrimensura y con la promesa ya durante la Primera República Española, entre 1873 y 1874, de regresar a su tierra para la reforma agraria, de dividir los fondos medievales entre los agricultores y crianceros como su familia. Caída la República y con la oferta del consulado, salió de Cádiz para medir campos en la Pampa Argentina. En 1875 ya está en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, tomando parte por Alsina en su enfrentamiento con Mitre. Alternaba su labor de agrimensor a sueldo de tierras de la provincia con una imprenta que tenía con un socio, que incluía la impresión de diarios y panfletos para el oficialismo alcinista. La imprenta funcionaba en una esquina, y en la esquina de enfrente se abrió la panadería de los hermanos Álvarez, venidos desde Chacabuco, en la cercana ciudad bonaerense. Ambos locales aún existen, el diario La Razón de Chivilcoy y la panadería en las actuales Lobeira, socio de don Luciano en la imprenta y político del Partido Autonomista Nacional, y Avenida Ceballos. La hermana de los panaderos, oriunda de Chacabuco, sería mi bisabuela, no inmigrante, doña Juana Álvarez, madre de 2 mujeres y 3 varones, el más chico Carlos Edmundo, nacido en Chivilcoy en 1898, mi abuelo paterno. Don Luciano falleció en Chivilcoy en 1929 y doña Juana en 1930. Otro, don Juan Mandalunis, el papá de mi abuela paterna, nació en Zumárraga, Guipúzcoa, País Vasco, España, en 1875. Con 11 años fue embarcado en Bilbao, con destino a Río Tercero en Córdoba. Vía Buenos Aires a pedido de un tío allí radicado. Según un telegrama del cónsul argentino en ese puerto español, que facilitó los trámites, aseguró los pasajes de carro, barco y tren en ese orden, y la alimentación y guarda del niño quedó a cargo de una familia que iba en el mismo barco. Ya en Córdoba, el vasquito se da cuenta que ha sido traído por el mar como mano de obra semiesclava, por el techo, con los peones y por la comida. En 1890, con un arreo de ganado, se escapa y toma rumbo con otros arrieros y a parceros hacia la provincia de Buenos Aires. Un paisano vasco ya mayor lo toma a su cargo y lo incorpora a su familia. El señor Daguerre atendía unos campos en el Tuyú, propiedad de la familia Croto, y un almacén en el camino desde Dolores. Allí conoció a Juana Gondra, nacida en Guernica, Vizcaya, País Vasco, España, en 1879. En el año 1900, en el almacén Posta y Escuela, atendida por las hermanas Daguerre, hijas del propietario, nació mi abuela paterna, Juana Dominga. Y ese ya era partido de General Lavalle. En 1914, la sociedad Croto, Daguerre y Mandalunis se disuelve y los vascos y su prole, 4 varones y 2 mujeres, se mudan a Carlos Casares, donde los alemanes, por la guerra en Europa, son obligados a desprenderse del ferrocarril Midland, que se quedan los franceses, y de sus campos aledaños. Don Juan compra, muy barato, una legua de campo entre las estaciones Ordoqui y Hortensia, totalmente anegadas por una inundación. No se volvería a inundar hasta 1972. En 1917 la familia se instala en Chivilcoy. Don Juan ya es un terrateniente, diestro en compra, venta y consignación de haciendas y granos. Don Juan y doña Juana fallecieron en Chivilcoy en 1936. Tomás Juan Bautista Chabot, el papá de mi abuelo materno, nació en 1842 en Pejon, Niza, Francia. Originalmente se llamaba Di Tommaso Giovanni Battista Chabot, de Peglione, en el reino de Cerdeña, aunque de fuerte tradición francesa. Aprendió el arte del ebanista, carpintero especializado, con los Michelini de Génova. Fue contratado en Génova por la provincia de Buenos Aires en 1872. Llegó a Buenos Aires en 1873 para realizar trabajos de estanterías y muebles para el archivo provincial. Conoció a Juana Jean Cerclier, nacida en Burdeos, Francia, en 1865. En 1882 asistieron a la fundación de la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre de ese año. Tuvieron 2 hijos, Ana, nacida en Buenos Aires en 1879 y fallecida en Francia en 1916, y León Chabot,
nacido en 1884. La carpintería se instaló en la avenida 60 entre 3 y 4 de La Plata. Las vitrinas del Museo de Ciencias Naturales, los retablos de la Basílica del Sagrado Corazón y los muebles del Colegio Don Bosco salieron de allí. Don Tomás falleció en 1919 y las herramientas y máquinas de la carpintería las compró uno de sus discípulos y empleados, que reinauguraría la misma en ese barrio en 1921, calle 5, entre 62 y 63. Don Juan Bautista Favaloro, padre de René. Doña Juana falleció en 1934. Otro José Burlando, el papá de mi abuela materna, nació en Génova, Reino de Cerdeña o Italia, en 1855. Marino mercante, fue contratado por la provincia de Buenos Aires por una crisis con los prácticos de los ríos en 1875, llegando como primer destino a San Nicolás de los Arroyos. En 1890 se convertiría en el primer práctico del puerto de La Plata, recién inaugurado. Se había casado por poder con Emma Michelini, de Génova, nacida en 1880, nieta del ebanista genovés que había enseñado al carpintero de La Plata y que llegó para la boda acompañada de su madre Luisa y de una prima. Su primera hija, Luisa Nicoleta Timotea, mi abuela materna, nació en La Plata en 1896. Don José falleció en 1905, dejando la viuda de 24 años con 3 hijos, la que se volvió a casar con otro marinero genovés que había sido empleado de su marido y de nombre José Viale. Don José fallecería en 1955 y doña Emma en 1956. Hasta aquí los bisabuelos, casi todos inmigrantes, 7 de 8, que escapaban de una Europa sumida en guerras imperiales con hambrunas y pestes constantes, condicionamientos, estructuras oligárquicas milenarias y semifeudales, donde el hijo del labriego sería labriego, el hijo del carpintero sería carpintero, etcétera, etcétera. Vinieron a América con la ilusión de que todo era posible, y el Estado liberal conservador que organizaba la nación les dio cabida. Salvo don Luciano López, que había pasado por Alcalá de Henares, o don José Burlando por la Escuela Náutica de Génova, los demás eran analfabetos. El niño criador de cabra del País Vasco, don Juan Mandalunis, de vino terrateniente, y todos ellos hicieron fortuna a su manera, aunque el vasco y sus descendientes lograron conservarla en el tiempo. Todos tenían o adquirieron aspiraciones burguesas, pretensión social, esfuerzo superador. Me contaba mi abuelo que su madre, que no había ido a la escuela, la panadera Juana Álvarez, había aprendido a leer y gustaba de la poesía, tanto en castellano como en francés, porque las monjitas francesas del colegio vecino a la panadería le habían enseñado, junto con el castellano y las labores y el catecismo. La otra Juana, doña Gondra, casada con el vasco, también analfabeta, había aprendido a leer y escribir en el almacén de la esquina de Croto, con las hermanas Daguerre, y era ella la que administraba los negocios del vasco y le corregía la tarea a su caterva de nietos, que recalaban en su casa a la salida de la escuela pública número 2, que estaba en la otra esquina, según me contó mi papá. El vasco aprendió a leer porque le enseñaron sus hijos. El carpintero de La Plata, don Tomás Juan Bautista Chabó, aprendió a leer por los salesianos de Don Bosco, sus clientes, y él le enseñó a leer a su esposa, doña Jean Sarclier. Me contaba mi abuela, su nuera. Doña Emma Michelini tenía estudios por el convento de Génova, donde iba a ser monja, hasta que el inesperado casamiento por poder la sacó de ese destino. Ese país de la ley 1420 de 1884, la educación común, y la ley Lainer, número 4874 de 1905, de escuela primaria obligatoria, se construía sobre esa base de sueños bajados de los barcos, traídos por una oligarquía que necesitaba afianzarse, diluir la cultura federal de los gauchos rebeldes y terminar de destruir las culturas originarias. Esa sangre, sin proponérselo, regaba los sueños e ilusiones de estos nuevos argentinos. En 1913 se inaugura el primer tren subterráneo de Buenos Aires. Solo había de estos servicios en Londres, Nueva York, París y Berlín hasta entonces. Las estaciones estaban azulejadas de blanco crema con guardas de colores vivos, distintos para cada estación,
porque el 90% de los usuarios del servicio no podía leer los enormes carteles esmaltados con el nombre por ser analfabetos. Mis abuelos fueron de la generación que fue a la escuela. Carlos Edmundo López, con sus dos hermanos, el mayor de ellos en la primera promoción, egresaron del Colegio Industrial de Chivilcoy, fundado por Otto Krause en 1910, como Escuela de Artes y Oficios. Los tres hermanos entraron luego a cumplir el servicio militar obligatorio y al salir fueron empleados en el Banco de la Nación Argentina y cada uno recorrió el país con los traslados y ascensos. Este abuelo me regaló mis primeros libros, Los 12 Césares de Suetonio y Los griegos de Quito, cuando cumplí 8 años. Su primera esposa, Juana Dominga Mandalunis, doña Juanita, la hija del Vasco, aprendió a leer y a escribir con sus hermanos en Esquina de Croto. Carlos Edmundo y Juana Dominga se casaron en 1922 y en el 23 nació su primogénito Juan Carlos, mi papá. En el caso de don León Chabó, ocurre que su padre consiguió por sus trabajos con los salesianos una beca en el Colegio San José, donde hizo una destacada carrera en primaria y en secundaria. Su madre, que era de la Comisión de Damas del Círculo Francés y fundadora de la Sociedad Francesa de Beneficencia de La Plata, como el muchacho no quería saber nada con las maderas, le pidió al doctor Neri, compatriota y escribano, que lo tomara en el estudio como cadete. Según contaba mi abuela, por temor a que le saliera cura. Neri le tomó cariño y lo impulsó a entrar a la Universidad de La Plata, donde hizo la carrera de abogado, notario y escribano, siendo de la primera camada en alcanzar el logro y recibiendo el registro número 2 por oposición en 1911. En 1913 se casaba con Luisa Nicoleta Timotea Burlando, la que completó la escuela elemental para niñas número 1 en 1910. Doña Luisa también sería presidenta de la Sociedad Francesa y dos de sus hijos presidentes del Círculo Francés, como lo fue su marido. De los 7 hijos del matrimonio, la más pequeña, nacida en 1928, Susana Emma María, sería mi mamá. Comenzó el siglo XX, el mundo ha cambiado. Las convulsiones políticas y sociales se hacen mundiales. El desarrollo industrial del capitalismo norteamericano, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa del 17 encuentran una Argentina diferente. El hijo de un milico tucumano ha sido el general más joven del Ejército Nacional y 2 veces presidente de la República. La oposición política exige que se cumpla con las normas. Con los inmigrantes también llegó el sindicalismo y el anarquismo. La oligarquía argentina se hizo rica y al mundo mira con asombro. Las aspiraciones burguesas e intelectuales se convirtieron en aspiraciones sociales y de lustre. La generación de mis abuelos requerirá del lustre y el esplendor social. Necesitan ser ilustrados para no ser innobles. Toda moneda tiene 2 caras y como la democracia fraudulenta resta legitimidad, no le queda otra. Roque Saspeña mediante que la chusma se cuele en el poder. Los radicales rompen el unicato en 1916. Roca había muerto en 1914. La reforma universitaria de 1918, los cambios sociales y la política, entrando en todos los hogares para terminar con la fachada victoriana, imponen nuevos movimientos. Parece que, superada la necesidad del progreso y estabilidad individual, de la innovación tecnológica aparece la innovación social. Los sirvientes pasan a ser empleados. La industria del entretenimiento empieza a llegar a las masas con el cine y la radio. La educación pasa a ser también una necesidad esencial, casi al mismo tiempo que el automóvil y la electricidad. Esos hogares acomodados de mis abuelos impondrán el mandato de los hijos profesionales universitarios. La política deja de ser un tema de especialistas y entra en los hogares. Los habrá conservadores como los López y los Burlando Viale, y los habrá radicales como los Mandalunis y los Chabó. El 6 de septiembre de 1930 se producirá la restauración conservadora. Se inaugura la etapa del fraude patriótico, porque la oligarquía no iba a permitir que la chusma radical administrara la crisis mundial y los pingües negocios que el mundo le ofrecía a la Argentina desde el Imperio Británico.
Mi papá se educará en la escuela pública, como mencioné, en la otra cuadra de la casa de su abuela materna. Ella, sus tíos y primos sustituirán a su familia que viaja por diferentes destinos con su hermano menor, 11 años más chico, por los destinos bonaerenses de la carrera bancaria de su padre. Estarán en Bragado, en Peguajó, en Villa Iris, en Deró, y al fundarse la sucursal San Martín de los Andes, Carlos López, Carlitos, será el primer contador en 1936. Aquí se produce un quiebre. Han fallecido los abuelos vascos. Le toca asistir durante 1937 a la Academia Militar Luis Pastor. Había academias particulares que preparaban a los chicos para el ingreso a la escuela naval o al colegio militar, ya que en los liceos era más difícil y oneroso de acceder. En Buenos Aires queda pupilo. Le tomará todas las vacaciones del verano 37-38 convencer a su madre en San Martín de los Andes para que lo deje volver a Chivilcoy con sus tíos y sus primos. Completará sus estudios en el Colegio Nacional de Chivilcoy en 1941, con una fuerte impronta de la tradición normalizadora disciplinaria de aquella época. En 1942 aprobará el ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata y compartirá en la casita de Chivilcoy mañanas de estudio y clases de tarde de fútbol y mates, noches de política y aventuras con sus amigos y correligionarios radicales. De la vecina de la esquina me ocupo más adelante. Juan Carlos se recibirá de doctor en medicina en 1952, habiendo compartido aulas y huelgas con René Favaloro, entre otros. Ese año, mientras trabajaba en un emprendimiento con otros compañeros de la Cruz Azul de Loma de Zamora, irá a probar suerte a Huanguelén, en la provincia de Buenos Aires. Mi mamá también se educará en la escuela pública, en La Plata. Sus hermanos, el mayor sería abogado y luego escribano, los otros dos siguientes empleados de banco, y la anterior a mi mamá, enfermero de la Marina Mercante o auxiliar mayor de la medicina, como se llamaba. Mi mamá quería ser médico o estudiar bellas artes, pero los códigos de la época no se lo permitieron y se recibió de maestra normal, aunque nunca ejerció la docencia. Ella ocupaba la casa de la esquina, en la que a mitad de cuadra estaba la casita de Chivilcoy. Los estudiantes se colarían sin invitación, con la complicidad de uno de sus hermanos, en la fiesta de 15 años de Susana. El estudiante de medicina desplazaría a un invitado seleccionado que no le caía bien a Susana ni a don León, por estirado y por aburrido, un tal José Alfredo Martínez de Oz. Y simpatizarían inmediatamente con el conversador alegre y campechano chivilcoyano. A pesar de los beneficios sociales obtenidos a partir de 1943, incluso la quita de los aranceles universitarios en 1949, Juan Carlos, como a la mayoría de sus primos y compañeros, militará con firmeza junto a los radicales, conservadores y comunistas en la Unión Democrática contra el gobierno de Perón. Su participación en las huelgas y resistencias retrasará sus estudios y exámenes. Una amnistía administrativa en 1950 le permitirá rendir un récord de materias ya cursadas entre ese año y el siguiente y dedicarse a su tesis para obtener su diploma. En 1952 fallece inesperadamente don León. En el 54 se casan Juan Carlos y Susana. Un correligionario, compañero de facultad y de la aventura de Cruz Azul, el doctor Cardús, ya que el intendente de Bragado era radical, le ofrece a Juan Carlos un puesto de médico rural en Comodoro Pi, y allí se instala en 1954 al amparo de los Álzaga, estancieros de la zona. Producido el golpe de Estado en 1955, Juan Carlos mejorará su posición, trasladándose a otro municipio tradicionalmente radical, el de Suipacha, y más cercano a Chivilcoy. Durante los eventos de septiembre y octubre del 55, Susana dará a luz una bebé de postérmino que sobrevivirá solo unas horas. En aquella época solo había maternidades en los hospitales de las grandes ciudades. Por eso Gustavo Luciano nacerá en 1957 en La Plata, en la maternidad del Hospital Italiano, donde también había nacido su fallecida hermana. Juan Carlos completará su educación de posgrado como médico radiólogo de la Escuela para Graduados de Radiología de la Provincia de Buenos Aires en el Instituto de Cirugía de Edo, con una fuerte tradición académica, para lo que viajará en tren o en colectivo 2 veces por semana desde Suipacha hasta Edo.
entre 1961 y 1964, y desde 1965 a 1978 diariamente. En 1959 fue uno de los miembros fundadores del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires por el Distrito V de Luján, consecuencia de las leyes de los colegios profesionales en la discusión del laico libre. A partir de 1972 retomará la formación de posgrado para obtener el título de especialista en la recién creada Universidad de Luján por la ley Tacchini, refrendado por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Susana nunca ejercerá la docencia. Habiendo egresado en 1946 de la Escuela Normal, ingresará en Salud Pública como administrativa. En 1949, por gestión del gobernador Mercante, amigo cercano de Don León. Ella será secretaria en el Hospital de Suipacha y luego de 1968 secretaria de dirección en el Hospital General de Agudo Dr. Luis Güemes, ex Instituto de Cirugía de Aedo. Gustavo Luciano se criará en Suipacha, más cerca del ámbito rural que de lo urbano, con largas temporadas en el campo durante las epidemias de poliomielitis de 1959 a 1962 y luego durante las vacaciones de verano o de invierno. Otra consecuencia de la discusión en la época del presidente Frondizi de laico libre, además de la homologación de las universidades privadas creadas por decreto ley de la llamada Revolución Libertadora, fue la extensión y ampliación de la enseñanza en los colegios religiosos. En Suipacha, el Colegio de Monjas, Instituto Nuestra Señora del Carmen de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, era un internado para señoritas creado en 1913, que tenía como pupilas a niñas del ámbito rural para estudiar en la semana y con retiro en los fines de semana. En la década del 40 había incorporado alumnas externas y con la reforma incorporó varones a la escuela primaria. En 1962, Gustavo inicia la experiencia del preescolar con la hermana Isabel Guigan, oriunda de la localidad, que luego del noviciado hizo la carrera de maestra jardinera, la primera de su tipo, incorporando elementos de la nueva didáctica como las regletas. También tuvo maestras con formación docente, como Asunción Rodríguez en primero superior, que nos hacía hablar a nosotros y nos contaba de su España natal y de la teoría de conjuntos. Tuve los dos primeros y no tuve quinto grado. Y sí tuve séptimo grado. A las monjitas les encantaba que Gustavo les contara de sus viajes a San Martín de los Andes con sus papás o de los museos porteños con sus abuelos y lo invitaban a merendar con las pupilas para escuchar los relatos. Cuando no estaba en la escuela, la primaria era por la tarde, como en las escuelas normales de aquella época, desde la mañana temprano salía en bicicleta a visitar a sus amigos, el carnicero, el albañil, el verdulero, el carpintero, el peón, y los otros chicos de las afueras, que eran los que andaban en bicicleta, explorando terrenos, arroyos, vías. En 1964 mi papá abrió un consultorio de radiología en Chivilcoy. En 1968 nos iríamos todos a vivir a Edo para que mi papá pudiera viajar al revés y a veces en auto los 150 kilómetros de ida y de vuelta. Doña Juanita había fallecido en 1967 y doña Luisa fallecería en 1971. Carlitos volvió de San Martín de los Andes en 1943, destinado a la sucursal Morón del Banco de la Nación Argentina, y en 1950 a la casa matriz de la Plaza de Mayo. Se jubilaría en 1954. Carlitos sería una presencia frecuente en la casa de Aedo. Gustavo recorrería en su bici casi todo el Gran Buenos Aires, en raíces con amigos, compañeros y circunstanciales acompañantes, desde Quilmes hasta el Tigre y desde la Plaza de Mayo hasta Luján. Terminaría la escuela primaria en el Instituto Almirante Guillermo Brown de Aedo en 1969, con la experiencia de la enseñanza por áreas, sociales con el maestro Álvarez, exactas y naturales con la señora Rosa. La tengo en el Face con 93 años. Y lengua con la maestra Deza. La avidez por la lectura estuvo siempre presente y alimentada por Carlitos. Cuando la biblioteca se hizo chica, se pedían libros prestados. Antes de los 14 años ya había pasado por el contrato social de Rousseau, el Capital de Marx, el espíritu de las leyes de Montesquieu, el manifiesto comunista de Marx y Engels, entre otras lecturas distractoras, además de las escolares. Exámenes cuatrimestrales, exámenes trimestrales, exámenes bimestrales se sucedían con las reformas. Gustavo se la pasaba en la escuela, en la biblioteca o en la bici.
Las actividades extracurriculares, los debates, los estudios sociales coincidían con una época de ebullición política y social. El Centro de Estudios Sociales, iniciado por el profesor de Historia Alberto Buría en 1971, abrió la ventana a otros niveles. Concurríamos a la Biblioteca Nacional de la Calle México a leer diarios, libros y revistas de otras épocas. De a poco nos adueñábamos del Centro de Estudios Sociales, que ya en 1973 sería el centro de estudiantes de la escuela, con intentos de mediación didáctica e intervenciones como una pata tripartita en el funcionamiento escolar, institución, docentes y estudiantes. A fines de 1974 comenzaría el recorrido de la Universidad de El Salvador, creada luego de los decretos de la dictadura de Aramburu como instituto universitario con el rango de universidad luego de las reformas de la ley laico libre. El jesuita Bergoglio la transformó de confesional en dogmática en manos de laicos. La Facultad de Medicina, creada en 1957, siempre tuvo un perfil humanista dedicado al estudio integral del hombre y Gustavo encajó allí perfectamente, como se nos pedía el saber como universo a conocer y el nuestro solo un enfoque. Frecuentes intercambios, principalmente desde el Centro de Estudiantes, CEMUS, con campañas en las villas del Gran Buenos Aires, debates con estudiantes de otras facultades, los de Derecho, las derechas de Derecho, las rojas de Sociales, y casi siempre como mediadores con los de Filosofía y los de Teología para separar en los debates los argumentos de las consignas. Las luchas por la carrera docente y mantener la pluralidad de miradas, mientras la Argentina era un infierno donde la dictadura se comía a la gente. Debíamos ayudar y militar la vida dentro de la locura. Con el ciclo clínico se terminó la bici y apareció el auto. Se terminaron las lecturas no esenciales y la profundidad. La necesidad de convertir la observación en experiencia y la experiencia en experimentación en experticia. En 1979 se terminó la carrera. Hicimos un año internado hospitalario obligatorio en el hospital de Quilmes. Íbamos poco a casa. Ese 1980, al terminar en Quilmes, se abrió la puerta del Hospital Italiano de Buenos Aires, que había reclutado toda la inteligencia médica descartada por la dictadura. Gian Antonio, Matera, Liotta, Fromm, Roca y otros. Allí fuimos por un curso y terminamos quedándonos hasta 1991. Participando del desarrollo de la tecnología de punta, con los inicios de la ecografía, la angiografía digital, la mamografía, la tomografía computada, la resonancia magnética. Ahora compartíamos con él afuera también y viajando a otras realidades para aprender. Vimos que la problemática del hombre es la misma en todas partes. En 1981 nos casamos con Ana María, ingeniero agrónomo por la Universidad de Morón, compañera de aquel ómnibus escolar de 1969 y desde 1974 compartíamos la vida y aún hoy está frente mío mientras hago esto. Con nuestros 5 hijos hemos vivido desde el inicio de la democracia el mayor, Luciano nació en junio de 1983, todas las vicisitudes de la historia reciente. El menemato nos arruinó como a todos los que confiamos en una vida de construcción sin especulación. Se terminó la vida asignada de tantas aspiraciones burguesas. En 1998 alquilamos una casita en Tandil y nos fuimos todos a empezar de nuevo. Tampoco nos fue bien. En 2004 nos fuimos a Rosario y en 2006 a la Patagonia. Hoy Luciano es médico, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, especialista en ortopedia y traumatología con la subespecialidad de medicina infantil. Leonardo es licenciado en producción de bioimágenes por la Universidad Nacional de Córdoba, con la subespecialidad en imágenes biológicas, antes medicina nuclear. María es licenciada en Administración por la Universidad del Siglo XXI. Camila es profesora de Historia por la Universidad Nacional de Comahue. Y Juan es técnico radiólogo especializado en prácticas no destructivas de la industria del petróleo por la Universidad Nacional de Comahue. Ana María ejerce como profesora de biología en escuelas secundarias de la Confluencia. Como se puede apreciar por este relato que intenta hacer una historia y que se parece a una autopsia sentimental, la política atraviesa la vida de todos nosotros y cada uno. Mientras construye su historia, está participando de la construcción colectiva. Siempre afirmo que recuerdo todos los grandes y buenos profesores que he tenido, y mi analista me corrige recordándome que los he aprovechado. Tal vez
No he alcanzado a cumplir con las consignas para este escrito, tal vez soy muy viejo para la orientación que se le ha dado al curso, pero déjenme aclarar con experticia que las técnicas, las teorías, las formas,